Hola, hola, qué gusto saludarlos a todos y esperamos como siempre que estén muy bien. Tenemos algo importante que hacer en estas nuevas sesiones, sobre todo de programación, y queremos presentarles este curso de Visual Lisp. Y esperemos que lo puedan disfrutar y que los flujos en infraestructura civil, los flujos de trabajo, vayan creciendo cada día más y más, y en todo el aporte que cada uno de nosotros puede hacer para el desarrollo y beneficio de esta comunidad. Así que sin decir más, vamos a empezar. Adelante, Renato. Hola, ¿qué tal, chicos? Que sean bienvenidos a este pequeño curso o esta pequeña, digamos no curso, un compartir un poco acerca de lo que sería la programación con Visual Lisp. Esto nació como una idea a partir del lanzamiento de la funcionalidad de trabajar con Lisp dentro de AutoCAD LT 2024 y nos pareció interesante, ¿no? Compartir un poco acerca de los conocimientos de qué es Lisp, cómo programar un poquito dentro de Lisp, dentro de AutoCAD. Así que vamos a empezar a dar una serie de videos sobre programación con Lisp y Visual Lisp para que entendamos un poco el lenguaje y de pronto nos divirtamos un poco ahí programando, creando funciones o rutinas que nos ayuden a mejorar de paso nuestra productividad. Así que vamos a estar mostrando dos versiones de Civil 3D, aunque igual en AutoCAD va a ser lo mismo. Vamos a ver que vamos a estar trabajando con la versión 2021 como Drafting Annotations y la versión 2023 igual como Drafting Annotation o la interfaz básicamente de AutoCAD. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar con Visual Lisp dentro de AutoCAD es buscar la consola de trabajo. Esta la encontramos dentro del Ribbons, ¿no? Las cinco opciones. Vamos al menú Manage y dentro del panel de aplicaciones tenemos lo que sería el Visual Lisp Editor. Cuando le damos clic acá, pues se va a mostrar la consola de trabajo de Visual Lisp. Esta es la consola antigua de trabajo de Visual Lisp, ¿ok? Actualmente, con el lanzamiento de la versión 2021, también se dio un pequeño cambio en la forma en cómo se pretende trabajar en el futuro con Visual Lisp y AutoCAD, ya que esta consola realmente es bastante antigua, ¿no? Así que pues se ha actualizado, han creado una nueva conexión con Visual Studio Code para poder trabajar justamente con Visual Lisp. ¿Okay? ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, en la versión 2023 tengo configurado igual el Visual Lisp Editor para que trabajen ya no con la consola interactiva interna que traía por defecto AutoCAD, sino para que trabaje con la nueva versión o la nueva forma de trabajo que es con Visual Studio Code. Cuando le damos clic por acá, entonces vamos a ver que en lugar de abrirse la consola de trabajo anterior, digamos, o la vieja consola, que es la que tenemos por acá, se abre ahora lo que sería Visual Studio Code. Normalmente cuando ustedes hagan este paso por primera vez, la primera vez que lo estás haciendo, pues lo que va a aparecerte es este pequeño mensaje, ¿no? Cuando vengas y vayas al editor, pues lo que te dirá el programa es que te mandará este pequeño mensaje, es donde te dirá que, bueno, qué es lo que quieres hacer, si quieres continuar con el nuevo entorno de trabajo de Autolisk con la Visual Studio Code o si quieres trabajar con lo que sería la vieja consola, ¿no? Y típicamente la idea es que todo el mundo vaya migrando a la vieja consola, al Visual Studio Code, en lugar de utilizar el Visual Lisp IDE. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente porque creo que la intención a futuro es descontinuar un poco la consola antigua de Visual Lisp. Así que, pues, cuando te saca este mensaje por primera vez, lo que tienes que hacer es decirle que si no tienes instalado Visual Studio Code, pues tienes que descargarlo. Y además tienes que instalar una pequeña extensión que es la AutoCAD Extension, que es lo que realmente permite la conexión de Visual Studio con AutoCAD o con Civil en este caso, ¿no? Para eso, bueno, lo puedes descargar desde acá. Cuando le escribas acá en descarga, te llevará a esta página, que es la página de Visual Studio Code oficial, y simplemente le decimos en descarga para Windows, ¿no? Para que descargue ya sea en 64 o 32 bits lo que estés utilizando y pues simplemente lo estamos instalando. Si estás utilizando AutoCAD en Mac, pues utilizas la versión para Mac de Visual Studio Code. Una vez que lo tengas instalado, pues va a aparecer Visual Studio Code de este formato y como todo nuevo programa te aparecerá un poquito de mensajes de cómo iniciar, descubrir una ruta de trabajo, cómo iniciar con otras aplicaciones, etcétera, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder trabajar con Visual Lisp y AutoCAD, pues es instalar la paquetería o la extensión esta de AutoCAD Autolisk Extension. Para poder descargar esta paquetería, lo único que tenemos que hacer
es cuando tengamos nuestra consola de Visual Studio o nuestro Visual Studio Code abierto, venimos acá a este pequeño icono que se llama extensiones. Y por acá, en la parte superior, vamos a escribir AutoCAD List Extension. ¿Vale? Y van a aparecer varios, de hecho, hay varios programas de list, pero vamos a utilizar este, el oficial de Autodesk, ¿no? Que diga que es de Autodesk y simplemente acá le vas a decir que lo instale. En mi caso ya lo tengo instalado, así que bueno, no lo voy a instalar, simplemente le voy a decir que se instale y listo, ¿no? Ya tienes como instalada la paquetería o la extensión que te permite conectar Visual Studio Code con AutoCAD. Acá se va a crear esta pequeña icono que es el Autolist Project Manager, que lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Cómo funciona, un poquito de qué es lo que va. Pero listo, ya una vez que tenga esto instalado, pues básicamente ya tienes lista la forma en cómo puedes trabajar con Visual Studio. En mi caso, pueden ver que yo tengo Visual Studio Code en inglés, pero también puedes pasarlo a español. Simplemente descargas, creo que el Spanish Pack, este Spanish Language Pack, lo instalas y de esa forma ya tienes el Visual Studio Code en el idioma español, ¿vale? Yo lo voy a dejar así en inglés, pero bueno, ustedes lo pueden utilizar perfectamente también. Pueden instalar esto en español para que lo tengan como una aplicación directamente en español. Así que, vale, una vez que ya tenemos esto, vamos a empezar a hablar un poquito de cómo funciona, ¿no? Porque claro, cuando teníamos el IDE o la plataforma antigua de desarrollo de Autolist, pues básicamente lo que uno hacía acá era lo siguiente, ¿vale? Tú venías por acá y le decías al programa que querías crear un nuevo código list. Esto te permitía como crear un nuevo archivo en el cual uno podía empezar a escribir un poquito de código, pero también adicional tenía una pequeña consola de trabajo. Vamos a ver por acá, vista vertical. Una pequeña consola de trabajo. La consola de trabajo básicamente es lo que te permitía empezar a escribir ya directamente código list y ejecutarlo dentro de la interfaz de AutoCAD. ¿Vale? Eso es un poquito lo que te permitía hacer la consola. Ok, para mostrar un poco cómo trabaja, voy a tratar de mantener esto como a la mitad de la pantalla y tener la consola por acá para que me sea un poco más sencillo, ¿no? El estar cambiando de un lugar a otro. ¿Vale? Voy a crear una línea por acá y desde la consola voy a seleccionar una opción que me permite a mí justamente seleccionar algunos elementos, ¿vale? Acá. Observen que cuando yo vengo a la consola y escribo una pequeña instrucción, ¿no? Ahora él me permite, la consola, interactuar con AutoCAD. Y aquí yo puedo seleccionar un objeto. Básicamente acá me dice que seleccione un objeto y yo lo selecciono. Y la consola me devuelve a mí pues una información. Acá me está devolviendo en primera instancia el nombre de la entidad que yo seleccioné, que sería esta línea. Y acá me está devolviendo el punto en el cual yo hice clic para seleccionar esa línea. ¿Okay? Las coordenadas en el formato X, Y y Z. Es básicamente como lo está retornando. Entonces, cuando teníamos la consola directamente instalada dentro de AutoCAD, pues era muy sencillo hacer ese trabajo, lo hacer de una forma directa de la consola hacia la aplicación. En cambio, con la nueva forma de trabajar, esto pues ha cambiado un poco, ¿no? Para poder hacerlo o para poder hacer ese trabajo ahora, pues necesitamos instalar el paquete y venimos acá, vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a seleccionar acá, voy a ponerle aquí. Vamos a ir acá, vamos a crear un nuevo archivo. Acá. Y bueno, le voy a colocar que el lenguaje que voy a utilizar será Autolist, ¿vale? Y desde acá yo tengo el equivalente un poquito a la consola o al espacio de trabajo de el editor antiguo. Si observan por acá, cuando yo le doy clic dentro de nuevo y creo un nuevo archivo, lo que estoy obteniendo básicamente es esta pequeña interfaz de arriba, en la cual yo puedo escribir código y puedo empezar a trabajar un poco, pero a escribir código. La consola no la tengo de manera directa como se obtenía en las versiones anteriores. Si ahora yo necesito ejecutar mis códigos o obtener la consola, lo que tengo que hacer es venir acá a ejecutar y decirle que voy a empezar a hacer el debug de mi código. Bueno, voy a guardarlo, por el momento lo voy a guardar en el escritorio. Vamos a hacer acá un title. Ahí, bueno, perdón, vamos a darle por aquí. Ok, y
pues lo que el programa va a hacer ahorita es como empezar ya a trabajar la ejecución del código, ¿vale? Acá ya aparece mi consola de trabajo y yo podría, bueno, primero voy a dibujar una línea y yo podría empezar a hacer un poco lo mismo, ¿no? En get, en solve. Y observamos que ahora el programa ya me permite automáticamente interactuar con AutoCAD. Yo selecciono y me regresa básicamente lo mismo, ¿no? El nombre de la entidad y las coordenadas del punto X y Z que yo acabo de seleccionar. Como pueden observar, la forma de trabajo tanto de Visual Studio como de la consola es bastante similar. Tú le das una instrucción y el programa automáticamente te permite interactuar con la pantalla de AutoCAD o empezar a hacer un poquito el trabajo de la consola. La diferencia radica, bueno, que antes teníamos este pequeño editor que básicamente equivale a esto, y acá tenemos ahora nuestra consola de depuración que dentro del antiguo espacio o el IDLE de trabajo pues ya estaba automáticamente integrada y no tenías que dar como la opción de run o el debug para empezar a hacer esos procesos, sino que básicamente en tiempo real puedes estar trabajando un poquito dentro de la consola. ¿Qué ventajas trae la introducción de Visual Studio Code hacia lo que sería la sintaxis de programación de hoy en día con Visual? La verdad es que aporta mucho valor porque, bueno, utilizamos muchas de las opciones que tiene Visual Studio Code. Hay muchas, ¿no? Pero básicamente me voy a enfocar en el autocompletado, ya que te permite completar las palabras, ¿no? De todo lo que estás escribiendo o hacer los famosos snips o los bloques de código ya por defecto. También te permite controlar de una manera más visual la apertura y la cierre de los paréntesis, que vamos a ver como en este caso, ¿no? Que los paréntesis son como la clave para trabajar en Visual Studio. Y bueno, eso te lo permite de una manera rápida, ¿no? Vamos a hacer una prueba aquí de cómo funciona esto, porque digamos, si yo quisiera seleccionar una entidad dentro de Civil 3D y saber un poquito de qué se trata, observen que dentro del antiguo espacio de trabajo, la antigua consola de trabajo, el IDLE, a medida que yo voy escribiendo, no se me van generando automáticamente los paréntesis, ¿no? Observen, yo vengo por acá, abro un paréntesis, coloco la instrucción o la palabra reservada, abro otro paréntesis y yo tengo que llevar un control un poco acerca de los paréntesis. Si es cierto que el editor cada vez que yo cerraba un paréntesis puedes ver como que abre y cierra, pero no es muy interactivo. En cambio, con Visual Studio Code, en el momento que yo abro un paréntesis, automáticamente él coloca el de cierre, porque él entiende que si hay un paréntesis de apertura, tiene que haber un paréntesis de cierre. Así que yo puedo colocar ahora y a medida que empiezo a colocar palabras, pues se agrega la función de el IntelliSense o parte de lo que es el autocompletado, que me permite ir buscando todas las funciones o todas las palabras que empiezan con el conjunto de letras que yo voy colocando. A medida que yo coloco el E, pues me aparecen muchas instrucciones que empiezan con esa palabra o con esa letra. Sigo escribiendo y aparecen más. Así que cuando ya tengo la palabra, digamos, que estoy buscando, o incluso pues son ventajas, ¿no? de la consola de trabajo del Visual Studio Code, yo coloqué ENG en lugar de T porque, bueno, me he equivocado, pero automáticamente el autocompletado me encuentra las palabras que pueden jugar con esas, o las instrucciones que pueden jugar con esa palabra. Así que yo simplemente acá le doy un tap y entra la palabra. Y acá vuelvo a re-enter. Aparece nuevamente el completado, doy un tap y completo también las instrucciones. Y ven que lo que sería la opción de autocompletado y la parte esta de los paréntesis de apertura y cierre se ejecutan de una manera rápida. Y eso pues es mucho valor en cuanto al tema de la apertura y control de código. Otra ventaja que tiene Visual Studio Code es un poquito la parte visual. Acá tengo todos los paréntesis en rojo, con lo cual pues yo no sé exactamente cuál es cuál, y Visual Studio Code sí como que me los divide un poquito en colores, así que yo rápidamente puedo darme cuenta, puedo hacer un rastreo de si hay apertura y cierre. O sea, son partes o bondades que tiene la consola. Yo recientemente empecé a trabajar con Visual Studio Code, digamos, no tengo un montón de tiempo trabajando en esto, trabajaba un poco más en la consola. Y sí, tengo que admitir que me costó un poquito el cambio, ¿no? Porque en la consola ya tenía varias herramientas que utilizaba, que quizás algunos que también actualmente conocen
un poco de Visualize, pues estará un poquito más familiarizado con esto. Y bueno, me estoy adaptando un poquito a la consola, lo utilizo más el Visual Studio para otros tipos de lenguajes, ¿no? Pero bueno, me pareció bastante interesante, bueno, por las funciones que da. Y pues vamos a estar haciendo lo que está a continuación entre la consola Visual Studio y un poco el antiguo IDLE o el espacio de trabajo, ¿vale? Y pues básicamente hasta este punto ya hemos configurado Visual Studio Code de una manera muy sencilla para que trabaje con AutoCAD, ¿vale? Eso es bastante, digamos, la forma en cómo se está o lo vamos a trabajar. Observen que acá, por ejemplo, cuando yo entré a la consola, automáticamente la consola pues empezó a trabajar una vez que yo di clic en el Start the Booking. Esto sucede porque yo abrí Visual Studio Code desde AutoCAD. Si yo hubiese abierto Visual Studio Code y después hubiese abierto AutoCAD, este ejecutado automático pues no se hubiese dado de esta forma. Hubiese pedido un paso adicional que en este caso no se está dando. Y lo comento por si alguno de ustedes de pronto ha empezado a usar Visual Studio Code, luego abre AutoCAD y quiere hacer el debug, pues no le va a aparecer así como una entrada tan directa. Normalmente pues lo pueden ejecutar desde acá para que les abra el editor de código y el programa automáticamente ya esté vinculado. Caso contrario, no estará vinculado completamente, pero va a ser muy fácil la vinculación. Y eso lo miraremos más adelante, ¿no? En algún momento lo haremos y vean que no es tan complicado hacer ese proceso, ¿vale? Bueno, y hasta acá, pues estaremos completando lo que es la configuración. Lo siguiente que vamos a ver un poquito es el trabajo de la consola. La consola de trabajo, pues básicamente lo que me permite cuando estamos en el modo de debug o estamos ya en el modo de depuración, ¿verdad? De código, es que en Visual Studio Code estaba diseñada un poco más como para verificar código, ¿no? O hacer el debug de los códigos. En el caso del IDLE antiguo, me gustaba mucho porque a pesar de que también sirve para depurar códigos, y tenías la consola todo el tiempo disponible y podías estar haciendo operaciones a cada momento y haciendo consultas un poco hacia AutoCAD y todo lo demás para poder ver un poco cómo se trabajaba o probar funciones, hacer consultas, etcétera. Entonces a mí me gustaba muchísimo trabajar de esa manera. Hoy en día pues lo hacemos desde el debug, no hay problema, y lo tenemos acá en la consola. Si hay elementos que no tienen de acá, pero vale, tiene otras mejoras que sí valen la pena. Pero ahora que hacemos pues un poquito los espacios de trabajo, me voy a quedar con el espacio de trabajo de Visual Studio Code y la versión 2023 de AutoCAD, ¿no? En este caso Civil 3D o ejecutándose como AutoCAD. Y haremos un poco la sintaxis de Visualize. Porque la sintaxis de Visualize es una sintaxis bastante particular, ¿no? ¿Por qué digo que es una sintaxis bastante particular? Vale, esto lo comento porque a diferencia de otros lenguajes de programación, cuando hacemos declaraciones o sentencias dentro de Visualize, esto se va generando de una forma un poco diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. Por ejemplo, en cualquier programa o cualquier otro lenguaje de programación, si tú quieres sumar 1 más 1, pues lo haces de esta manera, ¿no? 1 más 1, das un enter y el programa te va a retornar pues el resultado. Sería 2. En Visualize, ese tipo de instrucción el programa no la entiende. Para que el programa pueda entender un poquito de lo que está haciendo, típicamente lo que el programa te va a pedir es que uno, utilices la sintaxis del programa. Y la sintaxis del programa se basa típicamente en declarar sentencias utilizando paréntesis. Quiere decir que para todo lo que vamos a hacer o todo lo que hagamos nosotros dentro de Visual Studio y Lisp más que todo en realidad, lo vamos a hacer a partir de declaraciones con paréntesis. Si queremos hacer funciones matemáticas, por ejemplo, queremos sumar 1 más 1, la forma en cómo sumarlo dentro de Lisp no es como 1 más 1, sino que abrimos un paréntesis. Primeramente ponemos la función, en este caso la función suma, y luego colocamos un espacio, el número, un espacio. Y escribimos el número. Y eso recién me va a devolver el resultado de 1 más 1 va a ser 2. ¿Ok? Si quiero sumar más de un número, pues coloco el operador de suma y le digo 1 más 2 más 3. Y el programa va a retornar la suma de esos tres argumentos, ¿vale? Y bueno,
esta misma declaración que tenemos por acá, resulta que también la podemos utilizar desde la barra de comandos de AutoCAD, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que yo quiera dibujar una línea y quiero darle una longitud específica. Claro, normalmente uno diría que AutoCAD quiere que esta sea de 10 unidades. Y perfecto, ¿no? Ahí está una línea de 10 unidades. Pero ¿qué pasa si yo de pronto quiero hacer multiplicaciones? ¿No? Quiero decirle al programa, ¿sabes qué? Quiero que hagas una línea de 2 por 5, ¿vale? Observen que incluso de la línea de comando de AutoCAD, utilizando la sintaxis de list, yo obtengo mi resultado. Acá tengo una línea exactamente de 10 unidades, ¿no? ¿Y cómo lo obtuve? Pues lo obtuve haciendo la operación desde la barra de comandos utilizando la sintaxis de Visual List. Y esto resulta muchas veces práctico porque cuando quiero hacer operaciones o quiero hacer algunos cálculos, pues no necesariamente tengo que dentro de AutoCAD hacer el cálculo posterior y después insertar el dato, sino que directamente lo puedo hacer desde acá. Por ejemplo, si yo quiero conocer el radio de un círculo y yo sé que el radio del círculo tiene que ser 3.5 veces un valor dado, yo puedo colocar acá por 3.5 veces 1.25, ¿no? Y no tengo que primeramente hacer el cálculo de cuánto es 3.25 por el radio que quiero o por la longitud que quiero, sino que lo puedo hacer directamente desde la barra de comando. Y ya me está dando un círculo. Y de esta forma puedo ejecutar muchas operaciones dentro de la consola, tanto de Visual List como desde la barra de comandos de AutoCAD, ¿no? Y eso pues ayuda muchísimo manejar esto. Sin embargo, la sintaxis de programación de Visual List tiene particularidades. Por ejemplo, vamos a colocar acá una sumatoria. Por ejemplo, ¿cómo sumamos o cómo haríamos la sumatoria de lo que sería, por ejemplo, vamos a colocar acá algo así? Vamos a decirle, ¿qué tal si yo quiero decir que quiero 8 más paréntesis 3 más 17 entre 4? ¿Vale? ¿Cómo haríamos ese tipo de sumatorias, no? Claro, porque normalmente en cualquier otro lenguaje de programación, pues haríamos 8, bueno, haríamos 8 más paréntesis 3 más 17 entre 4. En cambio, cuando intentamos hacer este tipo de cálculo, este tipo de operaciones dentro de Visual List, tenemos que tener mucho cuidado. Porque como trabaja con paréntesis, entonces hay que entender que primero necesitamos hacer las operaciones matemáticas en el orden correcto. Hacemos esta suma, luego hacemos esta división y por último hacemos la multiplicación. ¿Okay? Así que para escribir esto en el código o en el lenguaje de programación de Visual List, lo que tendríamos que hacer en ese caso, ¿no? Sería hacer lo siguiente. Vamos a ir a la consola por 8, un paréntesis, ¿no? Entre otro paréntesis más 3, 17 y por acá tendríamos 4. Y eso me da el resultado, que en este caso sería 40. ¿Ok? Así que analicemos un poco cómo hemos hecho esto, ¿no? Claro, si estamos trabajando en una calculadora normal, digamos una calculadora, digamos la calculadora de Windows, no de esas calculadoras con doble sintaxis, sino que en esta calculadora, si queremos hacer esta operación, lo que uno normalmente haría es así, 3 más 17, ¿vale? Que es lo que tenemos por acá, 3 más 17. Ahora, bueno, 3 más 17 entre 4 más 8. Bueno, aquí me equivocará, 3 más 17 entre 4 por 8. Y nos va a dar el resultado de 40. En list, pues lo hacemos de esa manera, ¿no? Primeramente empezamos por los términos más internos y lo vamos expandiendo hasta llegar al término de la función mayor o el último operador que se tenga que hacer. Esto hay que tomarlo mucho en cuenta porque es parte de la sintaxis que tenemos y nos va a ayudar mucho a entender cómo trabaja el programa. Porque cada vez que queramos desarrollar otro tipo de funciones, en este caso no, es primeramente la sumatoria, pues en list vamos a tener este mismo para hacer otro tipo de operaciones o cálculos y esto es parte de la sintaxis en cuanto a las funciones aritméticas. ¿Cómo o cuántas funciones aritméticas puedo ejecutar dentro de Visual List? Bueno, para eso vamos a venir siempre a estar utilizando la ayuda, ¿no? Acá. Y vamos a venirnos... a ver,
Have you tried? No, esta no. Vamos a venirnos acá. Voy a copiar esta que tengo por aquí. Pero la voy a colocar en la versión 2023, ¿vale? Esta. Que es igual a la ayuda de AutoCAD, pero es como la ayuda directamente para desarrollo. En este caso únicamente para Visualize, porque hay otras que tienen ya un poquito más de cosas con, bueno, .NET, esto es full o específicamente para programación. Lo voy a utilizar en español, ¿no? Aquí, en español. Bueno, aquí está en español. Y vamos a venirnos acá a Autolist y vamos a venirnos acá a funciones. Voy a empezar con las funciones aritméticas para que veamos qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y la ayuda es muy importante porque nos va a ayudar a entender un poco la sintaxis, por ejemplo, cómo sumo, y acá te voy a decir cómo vas a hacer la suma, y es de los casos que yo hacía, 1 más 2, 1 más 2 más 3 más 4.5, y te va dando los conceptos de qué es lo que se va retornando o lo que se va volviendo. También acá vamos a observar que hay otro tipo de funciones, como por ejemplo, cómo agregar un número. Digamos, si yo quiero hacer una función de incremento dentro de list, yo puedo perfectamente decir, por ejemplo, 1 más 3. Y eso me retornará como 4. Pero también este tipo de sumatoria, si es un incremento de una unidad, lo puedo hacer con la función 1 más y luego el valor que quiero. Igual va a retornar 4. Esta sintaxis de 1 más es muy especial porque es una función propia de lo que sería Visualize, que esta que está por acá, que sirve para incrementar un número y o otra que sirve para reducir un número. También tenemos las operaciones de coseno, las de flotante, las de el máximo número, el mínimo número, el residuo. En el caso del máximo número, pues vamos a observar que es la misma sintaxis que estamos explicando. Colocamos la declaración entre paréntesis, la función y colocamos los números. Y lo que pues hará es que me va a retornar el número más grande de toda la serie de números dados. ¿Ok? Y de esa manera pues un poquito de lo que manejamos o cómo trabaja la sintaxis de Visual Studio. Creo que esto es lo que muchas veces más les cuesta o más nos cuesta, ¿no? Cuando empezamos un lenguaje. Y en el caso particular, Visualize tiene, o List tiene la particularidad de que este tipo de formato es algo de lo que normalmente tiende a dificultar un poco la ruta de aprendizaje en algunos usuarios, ¿no? Básicamente cómo se hace, cómo se utiliza ese tipo de funciones cuando estamos trabajando con Visualize. Otro dato importante a tomar en cuenta cuando vamos a trabajar con Visualize, por ejemplo, es que desde acá uno también puede imprimir mensajes en la barra de comandos de AutoCAD. Por ejemplo, si usamos la opción Print y coloco acá 1 más 1, observen que acá me aparece 2, 2, pero acá me ha aparecido el mensaje 2. Básicamente, cuando yo coloco la palabra o la función print, lo que hace es tomar ese dato que estoy calculando o el mensaje que yo quiero y lo manda directamente a la línea de comandos de AutoCAD. Así que vamos a empezar a trabajar un poquito con eso y vamos a utilizar la opción print para estar enviando mensajes dentro de la consola, pues que nos ayuden un poquito a empezar a entender o trabajar un poco con esto de lo que sería la programación, ¿no? Y para eso vamos a estar interactuando también con la consola. Voy a detener acá la depuración. Vamos a desconectarlo. Y cuando ya lo tengo desconectado, observen que cuando yo vengo por acá e intento colocar algo, el programa me dice, por favor, inicia una sesión de depuración para evaluar la expresión. ¿Qué quiere decir? Que yo, si intento escribir acá, ahora no me deja, porque el programa no está conectado con AutoCAD. ¿Ok? Entonces, si yo quiero empezar a escribir en la consola, yo tengo que iniciar una sesión de depuración. Que con la consola anterior, pues no era necesario. Yo empecé a escribir valores acá, cualquier argumento, y automáticamente, pues esto básicamente todo el tiempo estaba como en modo de depuración en la consola, siempre enviando mensajes a AutoCAD. Ahora ya no, así que pues tenemos que utilizar o trabajar de una manera diferente. Vamos a empezar a trabajar aquí con algunas operaciones que trabajan con la consola. Vamos a hacer esto. Observen. Vamos a trabajar con algunas funciones
aritméticas, ¿no? O unas funciones de referencia que tiene AutoCAD. Voy a venir por acá y vamos a buscar acá. Se llama esta. Las funciones de referencia. Estas funciones por defecto me permiten interactuar rápidamente con la ventana de AutoCAD. Así que lo vamos a utilizar para empezar a trabajar un poquito con la sintaxis. Vamos a utilizar esta que es la distancia entre dos puntos. ¿Vale? Esta que está por acá. Que me permite tomar o retornar la distancia entre dos puntos. Claro, estos dos puntos vamos a observar que son coordenadas o son elementos directamente dentro de la interfaz de AutoCAD, ¿vale? Pero en lugar de nosotros estar colocando los puntos de manera manual, vamos a utilizar el programa para hacer este proceso. Vamos a empezar de la siguiente manera, ¿no? Porque vamos a empezar a probar un poco cómo sería el trabajo de la consola. Vamos a colocar acá la instrucción print y le vamos a decir acá la instrucción distance. Y para poder obtener los puntos de la pantalla vamos a utilizar la opción getPoint. Esta la vamos a utilizar dos veces porque, como miraremos dentro de la sintaxis, para que el programa pueda detectar o calcular la distancia, lo que el programa necesita son dos puntos, o básicamente dos argumentos, un punto 1 y un punto 2. Y eso lo obtenemos con la función getPoint. Voy a empezar el proceso de depuración. Observen que ahora yo tengo dos sesiones de AutoCAD, que es lo que les comentaba cuando uno recién está iniciando la sesión desde el Visual Editor, automáticamente el Visual Studio Code está conectado con AutoCAD porque se abrió directamente desde el programa. En cambio, cuando yo corto la desconexión porque he terminado la sesión de depuración, yo necesito empezar una depuración. Como yo tengo abierto dos instancias de AutoCAD, tengo AutoCAD 2021 y tengo el AutoCAD 2023, entonces acá el programa me pregunta, ok, ¿con cuál de las dos sesiones de trabajo quieres que trabaje? ¿O quieres que vincular Visual Studio? ¿Con la 2021 o con la 2023? Yo le voy a decir que lo haga con la 2023. Para de esa manera poder empezar a trabajar ya directamente desde acá, ¿no? Ok, aquí tengo un problema. Bueno, aquí cancelé la sesión. Ahí, esto fue lo que yo hice desde acá. Aquí dice que cancelé la función. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiero empezar a mostrarles cómo o qué es lo que hace la función getPoint. Si yo coloco por acá el getPoint y doy un enter, el programa me pregunta o me permite a mí o me solicita más bien que seleccione un punto. Voy a utilizarlo OSNAP y voy a tocar este puntito que está por acá. Y me retorna las coordenadas. Para que esto sea fácil de identificar, vamos a llevar esto al origen, al 0,0. A ver. Ok, creo que he borrado los objetos y voy a crear otros objetos. Voy a cerrar esto también. Y voy a crear acá una línea de 10 unidades, ¿no? Vamos a iniciar nuevamente. Vamos a hacer aquí una línea de 0,0. Una línea de 10 unidades. Aquí, acá está. ¿Vale? Esta que está por aquí. Y vamos nuevamente. Voy a decirle acá getPoint. Voy a tocar aquí. Y observamos que la distancia o la coordenada es 0,0. Si yo utilizo la opción ID para identificar el punto y doy clic acá, vamos a observar que AutoCAD me está diciendo que ese punto está en las coordenadas 0x, 0y y 0z. En cambio, en la sintaxis de Visualize, esto se retorna como 0, 0, 0. Y esto se conoce como una lista, y lo vamos a explicar mucho más adelante, por supuesto, pero esto es básicamente x, y y z. Miren, otro punto. Vamos a ver nuevamente getPoint. Y vamos a dar clic acá. Ahí. Y me dice que esto está en 10.00. Vengo por acá. 10.00. Ok, entonces básicamente lo que me está diciendo esto es que ese puntito está en la coordenada 10 en X, 0 en Y y 0 en Z. Entonces cuando yo intento hacer esto o estoy haciendo la consola de depuración, lo que le estoy diciendo acá al programa es que obtenga dos puntos y me imprima la distancia de esos dos puntos.
vamos a hacerlo por acá. Una vez que yo empecé la depuración, ¿no? Y pues por alguna razón la cancelé y todo lo demás, yo vengo por acá y le doy en esta opción. Para que el programa reinicie nuevamente la depuración. Como el programa está iniciando la depuración, pues lo que está haciendo ahorita es que observen acá, esto está en el formato o en el modo de selección de un punto. ¿Por qué? Porque el programa está ahorita en esta función. En esta primera función, este primer argumento. Me está pidiendo, me está solicitando que dé clic en un punto. Así que yo voy por acá y doy un clic. Luego, el programa aún está en un modo de selección de un punto. ¿Por qué? Porque ahora está acá. Me está pidiendo un segundo punto. Por supuesto, yo en este momento no lo logro ver o no lo vemos porque la consola no me está dando ningún mensaje de que seleccione algún elemento o todo lo demás. Simplemente me está pidiendo los puntos. Voy a seleccionar este punto y observamos que ahora la consola me imprimió 10. ¿Por qué ha imprimido 10? Porque es el resultado de lo que acaba de calcular. Si yo quisiera darle un poco más de contexto a esto, yo podría colocarla acá dentro del print. Por ejemplo, la frase, ¿no? La distancia calculada ha sido de 10. Sin embargo, como les comentaba, a diferencia de otros lenguajes de programación, en Lisp yo no puedo colocar algo como print, entre comillas, como la mayoría de lenguajes de programación, que le damos los textos. Este es el resultado de del cálculo, ¿vale? Yo no puedo hacer esto y luego poner otro elemento. Digamos acá, darle distance, get point, acá, get point. Si yo hago esta sentencia, el programa lo va a dar algún error, ¿no? Va a venir acá, doy clic y dice bad argument. Cuando el programa me está diciendo esto de bad argument, pues lo que me está diciendo es que algo está incorrecto. ¿Y qué es lo que está incorrecto? Esto que está por acá. Este texto no puede implícitamente conectarse o concatenarse con el valor de la distancia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo necesito utilizar una función que haga el proceso de concatenación dentro de Autolist. Y esa función se conoce como acá, vamos a buscarla, se conoce aquí, si no me equivoco, creo que es strcat, esta. ¿Vale? strcat significa string concatenation. Otro dato interesante. Si ustedes utilizan la consola o instalan el paquete del idioma en español, estos mensajes que aparecen aquí van a aparecer también en español. Básicamente lo que dice es que esto retorna la concatenación de múltiples textos. Es decir, que si yo hago algo como esto, print strcat, puedo colocar hola chicos o hola mundo, ¿no? El famoso hola, otro texto, mundo. ¿Vale? Y aparece acá hola mundo. Observen que la frase hola mundo aparece sin espacio. ¿Por qué? Porque la concatenación que está diciendo el programa no tiene ningún espacio indicado. ¿Ok? Si yo quiero que aparezca un espacio, a la palabra hola o a la palabra mundo, pues le tengo que dar el espacio para que aparezca eso como un hola mundo, ¿vale? Porque, bueno, la forma en cómo el programa él lo va a identificar. Otro dato también muy importante de cuando queremos hacer esto es que para yo poder hacerlo, yo tengo que hacer una conversión de unidades, básicamente. Yo no puedo concatenar un texto con un número. Si yo hago algo como esto, print starcat string, ¿no? O string cat, que es básicamente string concatenación, y le coloco hola. Y acá el espacio, ¿no? Para que aparezca la palabra, para que aparezca el espacio. Y luego coloco 1. Esto nuevamente va a dar un error. ¿Por qué da un error? Porque el programa me dice que él esperaba un número, perdón, un texto, y yo le he devuelto o le he colocado un número. Esto de entrada lo que me está diciendo es que el programa no puede hacer conversiones implícitas de tipos de datos. Es decir, que no puede convertir números a textos de forma automática. Primeramente tengo que hacer la conversión de ese texto a lo que sería, o a ese número, perdón, a un texto para poder hacer la concatenación de los elementos. Existen otros programas o otros lenguajes de programación que sí lo hacen, ¿no? C# lo hace, Python también lo hace.
entonces list no lo hace, no es una conversión implícita de los elementos, con lo cual pues uno básicamente tiene que decirle al programa qué es lo que quiere convertir y cómo lo quiere convertir, ¿vale? Para convertir básicamente un número a texto, hay una función que se llama rtos, que básicamente es como, bueno, no sabría cómo se traduce, pero básicamente es para convertir un número a un texto. Y cuando yo coloco rtos1, ven que acá me aparece entre comillas el número. Así que vamos a utilizar esa función acá, rtos, y acá me faltaría un cierre y otro cierre. ¿Vale? Y con eso voy a volver a iniciar la depuración. Me pide un primer número, un primer punto, otro punto, y ahora imprimir de la consola. Imprimir 10 entre comillas. Acá me ha faltado el famoso, este cálculo es, o este es el resultado. Vamos a poner el resultado. El resultado es así. Y nuevamente, iniciamos. Clic, clic, y ahora me pone el resultado es 10. Básicamente, pues, que es la longitud que tiene esta distancia, ¿no? Y de esa manera, digamos que ya empezamos a trabajar un poquito con lo que sería el lenguaje de programación en Visualize. Así que básicamente, hasta este momento hemos visto el entorno de desarrollo, que vamos a estar utilizando Visual Studio Code y no la antigua consola, que ojo, esto igual funcionaba por acá. Y pues básicamente esto lo imprimía dentro de la versión 2021 y coloca el resultado es, y lo coloca también acá en el espacio de trabajo. Ok, porque todo lo que vamos a ver en Visual Studio Code también lo pueden utilizar dentro de el antiguo entorno de desarrollo. Así que hemos visto los entornos de desarrollo, hemos visto cómo utilizar Visual Studio Code, qué es lo que tienes que instalar, que es muy sencillo, el paquete que tienes que instalar, el AutoCAD List Extension. Y hemos visto un poco acerca de la sintaxis, ¿no? Cómo poder hacer un poquito la suma o cómo utilizar los operadores aritméticos. Y también hemos visto que desde la consola de depuración yo puedo empezar a trabajar o enviar comandos directamente para trabajar con AutoCAD. ¿Okay? Así que hay muchas otras funciones condicionales, ¿no? Que vamos a estar ir viendo poco a poco, como bueno, si es mayor, es menor que, esa la vamos a ir viendo, pero básicamente la sintaxis es la misma. Si quiero saber si un número es mayor que otro, pues coloco el operador 1 más 2 y el programa me va a decir que es verdadero. Claro, acá el programa no me dirá como verdadero, verdadero, sino que me colocará una palabra o una palabra reservada, un símbolo, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el próximo video, donde vamos a hablar un poquito acerca de los símbolos. También vamos a hablar un poco acerca del concepto de asignación, que básicamente vendría a ser como almacenar un dato dentro de una variable. Y también vamos a ver un poco lo que es el manejo de listas dentro de list, ¿no? Vamos a ver el manejo de listas y la creación o el manejo de texto dentro de Visualize. Así que espero que este video les haya gustado y nos vemos en la próxima sesión o en el próximo video que estaremos compartiendo con ustedes de Visualize para AutoCAD. Así que nos vemos, un gusto. Chao, chao.